Volvemos entonces y estamos con el embajador Manuel Benítez de Castro, el doctor Manuel Benítez de Castro, el doctor Guillermo Yanco, y quedó pendiente un comentario y una pregunta de Guillermo. Sí, a mí sí, retomando tu pregunta, tu importante pregunta, sí lo que me parece, y de lo que estoy convencido, es que no hay negociaciones concretas entre las autoridades palestinas y las autoridades israelíes en tono de paz. Claro. Es decir, eso sí se está enviando a Naciones Unidas, que es lo que ha pasado, la incorporación de los territorios palestinos como reconocimiento por la UNESCO. Lo que no hay es que el Estado palestino, mejor dicho, el Estado palestino no, las autoridades palestinas y el Estado de Israel no están conversando concretamente entre geografías que ahí conviven históricamente, para resolver el tema de la paz, que es lo que está pidiendo Israel. Esto no ocurre. Vos sabés que esto me da pie a la otra pregunta que tiene que ver con la ETA. Yo con el tema de la paz quisiera hacer un comentario. Una coda final. Claro. Bueno, tampoco se puede olvidar que, en primer lugar, hay dos temas importantes, que es las fronteras. Estados Unidos sigue insistiendo en la frontera del 67, que para Brasil para Israel es un punto de vista inaceptable, que además habría que ver cómo se orquesta eso del retiro, de la retracción a la frontera del 67. Había que ver el tema del retorno de los palestinos, claro, exiliados, que es otro tema también muy grueso. Hay que tener en cuenta que el gobierno israelí tampoco es un gobierno, digamos, de la Madre Teresa, ¿no es cierto? Claro que no. Paralelamente y en el curso de todo este proceso que ha tenido lugar desde la Asamblea General hasta el día de hoy, le han cortado los suministros de los impuestos y de la ayuda que capta el gobierno israelí y que pertenece al gobierno palestino, y también ha ordenado retornar a los asentamientos, que es otro tema curioso. O sea, es un problema que yo creo que no va camino a una solución rápida. ¿Puedo que atento a este planteo que parece un partido de ping-pong? No, de truco. No, parece un partido de truco. Te ha guiñado el ojo. Y me encanta porque además estoy en este juego con alguien que entiende muchísimo y sabe muchísimo. Yo quiero agregar a lo que dice Manuel, que además hay dos temas más que están en discusión respecto a los territorios palestinos y a Israel, que es el de las fronteras seguras, el de Jerusalén como lugar santo para Israel, y un tercero que es muy fundamental y que las autoridades palestinas no lo quieren reconocer, que es el Estado de Israel como Estado judío. No es solo el Estado de Israel, es el Estado de Israel como Estado judío, que tiene una implicancia enorme en el análisis que lleva a otro programa. Y lo vamos a tener. Pero ahora me quedo pendiente. Es un tema. Claro. Y el último que acaba de mencionar, además, es un tema muy difícil de tragar para Occidente, porque el Estado judío es un Estado racial. Ahora que acabas de mencionar a Gaddafi le decía a los palestinos: no combatan más a los israelíes, pidan que se apruebe la democracia, porque en pocos años ustedes les ganan la elección. Embajador, ¿puedo hacer una pregunta? Es un tema... Salvando todas las distancias. Sí. ¿Y el Estado Vaticano qué es? No, bueno, el Estado Vaticano ya no es un Estado, en realidad es una ficción, una aceptación del mundo, de la importancia que tuvo la Iglesia desde el Sacro Romano Imperio Germánico hasta la actualidad. Pero no es un Estado, honestamente. No, se ha diluido. No tenemos que hablar. No. Pero yo sí reconozco, y lo dije ya al comienzo de esto, que la imagen de un Estado palestino totalmente independiente y que funciona como cualquier Estado del área, me parece, a mis ojos, algo casi imposible. Quiero tomar el concepto de la paz que en la negociación esbozó Guillermo, para entrar dentro de lo que significó la declaración de ETA de retrotraer todo y ir por la paz, pero no entregar armas, no entregar absolutamente nada. ¿Cómo juegan todo este espectro? A los dos. Yo no le veo combinación. Es decir, ETA primero era una organización terrorista muy diferente de las demás, en el sentido de que apeló al terrorismo, apeló a los secuestros, apeló a las muertes, pero en el fondo fue medida en el uso de esa violencia, en primer lugar. En segundo lugar, hace tiempo que viene muy hackeada, y lo que se ha entregado realmente ya es un acto casi formal de una organización que no estaba en condiciones de seguir combatiendo.
o de seguir causando problemas serios. Cualquiera puede poner una bomba, hoy día no es algo dificultoso, pero digamos como organización en sí, ETA ya estaba muy hackeada. Y esto viene ya desde el 11 de septiembre y desde Atocha, en fin, ETA ya estaba quedándose sin espacio. Pero en tren de lo que decía Yanko, que para terminar y poner el brochecito hubiese sido interesante y ahí también nos desarmamos. Sí, yo comparto lo que dice Manuel. Quiero agregar algo sobre el concepto de negociación. La escuela tradicional de negociación está fundamentada en las experiencias de Harvard, ¿no? Donde se ha formado gran parte de la gente de negociación. Pero luego apareció un señor que trabajó negociación sobre los conflictos y en función de la paz, que es Johan Galtung, un hombre noruego sumamente experto en manejar conflictos internacionales. Y él dice que la negociación, que el conflicto se resuelve, no quizás por el 100%, si se resuelve en el 1% y permite el diálogo y permite la construcción, vale. Avalando lo que dice el embajador, se me ocurre que ETA está en esa posición. Es cierto lo que ocurre y España le pasa esto y además hay mucho odio. La gente muerta por el ETA trae mucho odio, tiene mucho odio los ciudadanos españoles que han sido, que han tenido familiares muertos. Y vascos. Y vascos, exactamente. Pero quizás, si esta es una primera etapa donde se logra un punto de los 100 para la paz total, quizás sea válida para seguir conversando. Para mí es suficiente ese porcentaje como para finalizar esta nota, porque me da pie para poder continuar por los 99 restantes en otro programa. Para esta nota no le pones 1, le pones 10. Le pongo 10. Gracias. Gracias por venir.